Hola, soy Gonzalo Ruiz, soy autor de esta novela llamada Peregrinos y Traidores. Esta es una novela que transcurre en Subiate. Subiate es un pueblito, como muchos pueblitos que tiene el Perú en el interior del país, y que busca mostrar las contradicciones que tienen los distintos personajes que participan en esta historia, en donde se combina el fervor religioso y también instituciones políticas y personajes políticos. El libro parte de un incidente real que fue el robo de una cruz en un pueblo del norte del país. El robo de esa cruz lo que genera es un conjunto de conflictos internos entre los distintos actores de la sociedad, y esto es, sí, forma parte de la ficción del cuento, en los que se refleja, por un lado, el fervor religioso de algunos de sus personajes y por otro lado la mezquindad y egoísmo de otros. Algunos temas como la esperanza, la traición, la fidelidad, la violencia, forman parte de este cuadro que al final nos muestra un poquito cómo, nos debatimos actualmente en nuestras contradicciones como sociedad. Subiate de alguna manera es el reflejo de las contradicciones que enfrenta nuestra sociedad. La generación mía, digamos, yo soy una generación un poquito mayor que la tuya, obviamente, eh, se vio muy marcada por el boom latinoamericano, que fue una, una corriente literaria muy fuerte, que no comienza en los 80, comienza mucho antes, con varios autores, y de alguna manera yo desde muy chico comienzo a leer, ¿no? Comienzo a leer novelas de autores latinoamericanos, pero también novelas clásicas, ¿no? Un poco fruto de las preferencias de mis papás, que tenían la biblioteca en mi casa, y también fruto del azar, que muchas veces llegaban libros a mis manos, ¿no? Eh, siempre, toda mi vida, he leído, eh, y quizás por una cuerda separada he desarrollado mi afición a la música, porque la música me ha acompañado a mí desde muy chico. Desde los 9 años yo tocaba guitarra, y siempre, de alguna manera, me he desempeñado en la música, he tenido experiencias musicales con grupos de rock, etcétera. Eh, y, y más recientemente, digamos, hacia 2005, 2010, digamos, comienza esta inquietud mía por empezar a escribir, ¿no? Hasta ahora yo creo que soy me puedo jactar de ser un buen lector y soy quizás un aspirante escritor, y, y comencé a escribir cuentos cortos, eh, inspirado en algunos cuentistas, digamos, peruanos para mí son gigantes de la literatura, como Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a desarrollar ese género, que es un género eh, relativamente nuevo, que con las redes sociales se ha intensificado más, que es el género del cuento breve. El cuento breve, ya de por sí los cuentos son narraciones breves, pero el cuento breve, digamos, eh, cuentos en 50 o en 100 palabras o en 150 palabras, son géneros que se han desarrollado con mucha fuerza durante los últimos 20 años. Y yo publiqué mi primer libro con Crisol, que se llama Punto de Partida, en donde ahí incluyo varios cuentos cortos, o cuentos breves, pero además incluyo varios cuentos con una extensión un poquito mayor, ¿no? Eh, Como muchos escritores, yo empecé escribiendo sobre anécdotas o cosas que me habían pasado a mí, pero pronto, digamos, migré hacia la ficción. En muchos cuentos, la mayoría de lo que aparecen en Punto de Partida, eh, son cuentos de ficción. Los cuentos son como hijos, ¿no?
Entonces, fue muy, muy traumático el proceso de elección de cuáles eran los que quedaban y cuáles eran los que no. Porque el autor normalmente tiene que confrontar con un editor cuáles son aquellos cuentos que no solamente que tengan digamos, una buena factura, digamos, en términos literarios, sino que combinen dentro de un conjunto de cuentos, ¿no? Cuando se publica una colección de cuentos, tiene que haber una cierta coherencia y un sentido de unidad en los cuentos que se publican. Y entonces, ese proceso fue bastante traumático por un lado, pero enriquecedor, porque eh, eh, de alguna manera me ayudó a madurar un poco respecto a lo que yo estaba escribiendo, a a las metáforas que se utilizan normalmente en los cuentos. Eh, Fue una experiencia muy gratificante, y luego porque he tenido muchos amigos que sin habérselos recomendado han comprado el libro y me han llamado por teléfono para felicitarme, cosa que nunca me imaginé que hubiese pasado. Gente que ni conocía, no sé cómo se averiguó mi teléfono y me llamó a felicitarme por un cuento en el cual él se vio retratado, porque muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Muchas personas, digamos, eh, se reconocen como un personaje del mismo cuento. Y, Entonces, quizás esas fueron las satisfacciones más grandes, ¿no? Ver que eh, un grupo de gente conocida y desconocida había leído el cuento. Yo no hice una gran campaña. Tú sabes que, digamos, en estas cosas, obviamente, eh, digamos, hay recursos limitados, las editoriales tienen recursos limitados. Sin embargo, digamos, he visto que ha tenido, dentro de los magnitudes y los tirajes, ha tenido una buena aceptación, ¿no? No he visto a ninguna persona que me haya comentado críticamente el libro. Todos han encontrado algún cuento. Lo bueno es eso, ¿no? Que siempre cuando tú publicas un cuento, siempre hay alguno que te gusta. y Sí, mira, en realidad este cuento ya tiene, yo lo escribí hace unos 4 o 5 años ya, ¿ya? Y surgió, como dicen los autores, ya es un cliché, pero muchos autores dicen que no, yo no elegí el tema, sino el tema me eligió a mí. Pero en este caso a mí me llamó mucho la atención. Este es un cuento en realidad que se basa en un hecho real, claro, ¿ok? la Cruz de Motupe. Así es, pero que en realidad se utiliza ese hecho real como un pretexto para recrear un mundo, eh, un mundo que de alguna manera nosotros observamos en cualquier pueblo de provincias al cual nosotros podemos viajar a lo largo del Perú, ¿no? Subiate en ese sentido es una metáfora que representa cualquier pueblo de provincia en el cual hayamos estado, en el cual hayamos viajado, muchas veces vamos por fiestas, por Semana Santa, y muchos de los personajes que ahí aparecen son personajes que corresponden a esa realidad. Ahora, eh, a mí particularmente me impactó la figura de la cruz rota, ¿no? Recordemos que en general en el Perú, este, si bien tenemos un fervor religioso muy grande en estos pueblos, ¿no? Es una de las características que tienen estos pueblos. Por otro lado, hemos tenido en los últimos años una serie de incidentes que han llevado digamos, ser incidentes delictivos que han llevado a cometer actos sacrílegos. Yo recuerdo que hace unos 12 años yo viajé a Ayacucho y no estaban abiertas las iglesias por todos los problemas que han habido de robos en las iglesias, ¿no? Y bueno, y en este caso en particular, el caso de la Cruz de Motupe, ¿no? A mí me impactó mucho el hecho, digamos, del robo de la cruz, pero además la reacción de las personas condenando con mucha ojeriza los actos de este delincuente, de estos delincuentes, que eran más de uno, ¿no? Ujú. Eh, entonces, eso me llevó a mí un poco
a tratar de pensar un poco en las contradicciones que se pueden encontrar en las actitudes de las personas y las contradicciones que también se pueden encontrar en las organizaciones sociales que uno puede observar en los pueblos de provincias, ¿no? Ese fue el gatillador, digamos, ¿no? Y El usted, gatillador fue ese hecho. ajá.